Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información en Pulso Latino. Recientemente se llevó a cabo una importante reunión entre el gobierno de Aruba, Repsol, British Gas y Total, en donde se trataron temas como la exploración de gas en nuestras aguas territoriales. Se están haciendo todas las investigaciones para poder ver la exploración sísmica de un área seleccionada. La semana pasada el gobierno de Aruba informó a la comunidad sobre la nueva investigación que se está desplegando sobre la exploración de gas en el subsuelo de las aguas territoriales de la isla. Por este motivo, recientemente se llevó a cabo una fructífera reunión entre el gobierno de la isla y ejecutivos de Repsol con las compañías que quieren seguir con la fase de exploración, las cuales son British Gas y Total. Estas son compañías muy grandes a nivel internacional. Ellos se van a unir con recursos técnicos y financieros para seguir con la fase de exploración. Esto es algo interesante, ya que próximamente el barco llegará a hacer las respectivas investigaciones durante aproximadamente 3 meses. Hay diferentes prospectos en cuanto a este proyecto que seguramente será algo importante e interesante para Aruba, ya que le da una esperanza a la isla que hayan posibilidades de líquido fósil en el subsuelo de Aruba. Es un proyecto que será grande y por eso tardará más de 2 años para ver los resultados que se despejen después de estas investigaciones. Vivir en vilo por las amenazas de una expareja es suficiente para volver loca a cualquier mujer, pero si ese hombre ha realizado varios atentados en su contra, uno a tiros y otro con ácido del diablo, desfigurándola de por vida, la historia se torna aún más dramática. Si a esta fórmula le sumamos el ingrediente del sistema judicial que lo puso en libertad, a pesar de las amenazas que alcanzan a las fiscales del Ministerio Público, el relato se convierte en patético. Veamos por qué. Una muerta en vida. Así se describe Josefina Arias Guzmán, de 32 años de edad. Esta madre aún no logra entender cómo su expareja, con quien compartió 7 años y padre de sus 3 hijos, pagó 30,000 pesos para que 2 hombres le rociaran ácido del diablo el pasado 8 de marzo. Si yo venía donde mi mamá, no podía visitar a mis hermanas. Y él me traía. Se quedaba en un colmado cerca de aquí. 14 de junio del año 2012, la agresión pasó de lo verbal a lo físico. Él bajó al vehículo y cuando el hijo llegó, sacó su pistola. 4 días más tarde, tal y como lo señalan documentos judiciales, en medio de la celebración del cumpleaños de su hijo mayor, Melo Perdomo vuelve y amenaza a Josefina, esta vez con una pistola 9 milímetros cargada con 15 cápsulas. Que me iba a demostrar lo que era un hombre, que yo iba a saber lo que era candela a partir de él sería. Los escritos judiciales revelan cómo durante la reclusión de Melo Perdomo en la cárcel de Baní, las amenazas en contra de su expareja no cesaron. Como era de esperar, el acusado nunca acudió a las citas. Ya para septiembre se emitió una orden de arresto en su contra. El preámbulo de la crónica de una muerte anunciada ocurrió justo el día de Navidad en Yaguate, San Cristóbal, en la casa de la familia de Josefina. Nos cayeron a tiros, a mi hermano lo hirieron cuando estaba entrando en la puerta. Y los niños aquí, los niños llorando, y eso fue horrible. El 8 de marzo de este año, 3 meses después del sangriento ataque a tiros, lanzaron el ácido del diablo. Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no me desampare? El ácido del diablo le destruyó el ojo izquierdo y la oreja derecha. Las quemaduras cubren el 36% de su cuerpo. He pagado un precio muy alto sin hacer nada. Me siento impotente porque así en esta situación como estoy no puedo hacer nada. Un delincuente abatido durante una impresionante persecución policial a una banda de robacasas en el Callao, en Perú. Este es un informe de nuestro canal aliado ATV en Perú. Pretendían vaciar esta vivienda con total desparpajo a plena luz del día.
Se trata de avesados delincuentes fuertemente armados que llegaron a bordo de este automóvil color plomo con letrero de taxi a esta casa ubicada en Carmen de la Legua, en el Callao. Con premura, los delincuentes sacan diversos artefactos de la casa, como este televisor, mientras este sujeto aguardaba en el vehículo, haciendo las veces de campana. Su plan parece marchar sobre ruedas, pues los vecinos no se percatan de lo que ocurre hasta que pasa por el lugar esta camioneta del serenazgo del distrito. La actitud sospechosa del campana llama la atención, por lo que deciden aguardar metros más allá. Embargado por los nervios al verse casi descubierto, el delincuente parece llamar a sus cómplices a los gritos, quienes salen de la vivienda a toda velocidad. Notan que el vehículo de seguridad les cierra el paso, por lo que deciden retroceder de manera temeraria para partir por otra calle. Es entonces que un patrullero inteligente, que había sido advertido del hecho, emprende una intensa persecución por varias calles de la zona, teniendo incluso que efectuar disparos para poder finalmente detener a los delincuentes. Eddie Enciso Gutiérrez, integrante de la banda, recibió una bala en la cabeza, siendo llevado al hospital Carrión, donde finalmente perdió la vida. También fueron capturados otros 2 delincuentes, quienes fueron conducidos a la comisaría del sector. Se les incautó un equipo de sonido, una laptop y un moderno televisor que habían robado de la casa donde se encontraba toda una familia. Y desde que el Mundialito de Fútbol volvió a casa, 8 selecciones se enfrentaron entre sí, donde la selección peruana llegó a la final junto al conjunto local. En un reñido partido, del combinado de Aruba se impuso con un resultado mínimo de 1-0, coronándose como campeón de la Copa Mundialito 2014. Y con la reapertura del Mundialito de Fútbol en Aruba, muchas selecciones armaron sus equipos para así ponerse en condición para participar en este evento que reúne diferentes nacionalidades. Después de casi 20 años que el proyecto Mundialito de Fútbol no estuvo en vigor, este fin de semana, durante 2 días, varias selecciones se enfrentaron entre sí. Estas directivas del Centro de Barrio de Deporte Dakota le dieron la bienvenida a diferentes nacionalidades, habitantes del barrio y miembros del gobierno como el ministro presidente Mike Eyman y el ministro Arthur Dowers. Después de traer este evento de nuevo junto a la comunidad de Aruba, se reanuda la pasión por el fútbol en esta área de la isla y a un día del Mundial. Después de que las selecciones se enfrentaran entre sí, se llegó a la final, en donde el equipo peruano se enfrentó al equipo de Aruba en una final de infarto. Después de entonar las notas del himno de Perú, los jugadores de la banda roja dieron el todo por el todo con una dura barrera local que resultó campeona con un mínimo de diferencia de 1-0. La selección de Aruba se coronó como campeona de la Copa Mundialito de Fútbol 2014. Desde Canadá, fanáticos del fútbol tienen como meta llegar a Brasil 2014 tras recorrer casi todo el continente americano y así poder disfrutar de esta fiesta mundialista. Sin duda, uno de los sueños de toda persona es gritar un gol de su selección en un mundial. Pero imagínese gritar ese gol en una misma tribuna con amigos de 11 nacionalidades distintas. Este grupo de jóvenes provenientes de Inglaterra, Sudáfrica, Italia, Australia, Canadá, Noruega, Estados Unidos, México, Letonia, Ecuador y Perú se han trazado la meta de llegar al Mundial de Brasil en este bus y están a menos de una semana de lograrlo. Ellos comenzaron su aventura el 14 de abril en Canadá y hasta el momento han recorrido más de 9 países. El proyecto del World Cup Bus comenzó hace 2 años a través de las redes sociales por la iniciativa de Todd, quien es de Inglaterra y, como se aprecia por la camiseta que viste, ferviente hincha del Newcastle. Todd señala que había oído de Perú gracias a un conocido por todos nosotros, el volante peruano Norberto Solano, a quien catalogó de leyenda en su país. Luego de más de 40 días de viaje en este bus han aprendido a convivir el uno con el otro. Una de las características de este bus es que es marcado por mensajes de buenos deseos por el lugar por el que pasa,
Así que no quisimos perder la oportunidad y estampamos nuestra firma deseándole suerte de parte de todo el Grupo ATV. Llenos de emoción por ir a ver sus selecciones en un mundial, nuestros amigos partieron rumbo a su destino final, la Copa del Mundo 2014 en Brasil. Y desde Copacabana, en Río de Janeiro, de lo único que se habla es de fútbol. A un día del Mundial, allá turistas provenientes de varias nacionalidades se alistan para vivir el Mundial de Fútbol. Pero la magia de una de las playas más lindas de Brasil también los tiene impactados. Allí, Mabel Lara, de nuestro canal aliado Noticias Caracol, nos prepara el siguiente informe. Río de Janeiro mantiene algunos símbolos intactos que atraen a propios y turistas, como el populoso barrio Copacabana, que parece vivir en una resaca constante. Este barrio hace 100 años fue un pueblo de pescadores y en la década de los 40 se convirtió en el sitio turístico por excelencia, gracias al imponente hotel que lleva su mismo nombre y a una playa de más de 10 kilómetros de extensión. Y como todo capítulo romántico, quienes llegan hasta aquí encuentran en la bossa nova su mejor banda sonora, de la mano de intérpretes como Jorge Jerez. La mezcla de jazz y la samba, la nueva voz, pinta la escena perfecta para enamorarse más de Brasil. Jorge es uno de los músicos que abundan en las playas de Copacabana, quien diariamente gana unos 200 reales, 200.000 pesos colombianos, con los que mantiene una familia de 3 hijas y su esposa. Todo gracias a estos lugares comunes, símbolos mundiales que hablan de Brasil, de Río como la ciudad sensual y romántica, que parió aquí, junto al mar, uno de los géneros más dulces de América. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.